Y estamos una vez más en la revista de la universidad con nuestro último programa dedicado a Centroamérica, esa parte del continente que es México y también no es México. Queda siempre en el terreno de la polémica. Está con nosotros Eric Velázquez. Eric Velázquez es licenciado en Historia, maestro y doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde nos encontramos, nuestra alma mater. Y bueno, su rango de especialización, digamos, es la Historia del Arte maya, escritura jeroglífica, gramatología maya y todo lo que tiene maya al final. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Zapatos, sí. Maya. Muchas cosas maya. Muchas cosas maya. Pues bueno, ya que tenemos un tan vasto campo de conocimiento ante nosotros, podemos quizás preguntarnos por un poco la geografía maya, ya que estamos en Centroamérica. Los mayas. Yo, maya, lo primero que pienso como mexicana, claro, los mayas, pues Palenque, ¿no? Ahí, bueno, en Quintana Roo, en Chiapas, y ya. ¿Dónde estaban en realidad los mayas? La civilización maya, ¿dónde surgió y cómo, hasta dónde llegó, digamos, geográficamente, su expansión? Bien, hay que comenzar primero diciendo que los mayas aún existen. Eso es importantísimo. Hay millones de personas que hablan idiomas de la familia lingüística maya, repartidos ahora en diferentes países, no solamente de Centroamérica. Tenemos mayas viviendo aquí en la Ciudad de México, en los Estados Unidos, en Europa. Conozco varios que están haciendo posgrados en universidades de Norteamérica o de Europa. Así que son personas modernas, son personas contemporáneas a nosotros y que se sienten muy orgullosos de sus orígenes étnicos, de sus lenguas. Y bueno, pues volviendo a tu pregunta inicial, el territorio que normalmente se considera el área maya, pues abarca la totalidad de la península de Yucatán, con los 3 estados, Quintana Roo, Yucatán y Campeche. También comprende la porción oriental de los estados de Tabasco y de Chiapas, completa la República de Guatemala y también Belice, completitos, y porciones muy occidentales de Honduras y de El Salvador. Aunque también hay un grupo que habla un idioma de la familia maya que está ubicado en otra parte, que son los huastecos. Los huastecos, como sabes, pues se ubican en el norte de Veracruz, sur de Tamaulipas, una parte de Hidalgo y de San Luis Potosí. Ellos también hablan un idioma de la familia maya. Uh-huh. Están separados geográficamente del resto de sus parientes lingüísticos. Para definir esta área, o digamos, esta área que acabas de esbozar, ¿ha sido posible trazarla? O sea, ¿se usa para trazarla el idioma? Es decir, las lenguas mayas, ¿no? O que tienen un origen común, o más bien los hallazgos arqueológicos, o ambos tienen que estar presentes. Todo cuenta. Cuando hablamos de mayas, en realidad es una abstracción y una simplificación. Uh-huh. Como decir los europeos o los latinos, ¿no? Que realmente estamos hablando de muchas sociedades totalmente distintas, o los árabes, que estamos hablando también de sociedades muy diversas, ¿no? Son abstracciones, simplificaciones. En realidad, las cosas que definen a los mayas son varias. Primero, que se trata de comunidades muy diversas, que hablan idiomas distintos, pero de la misma familia. Así como las lenguas romances, pues tenemos el castellano, el catalán, el portugués, el francés, el rumano, el italiano, y sabemos que todas descienden, ¿sí? Que todas descienden del latín. También sucede lo mismo con los mayas,
Tenemos los que hablan maya yucateco, lacandón, mopán, itzá, chol, choltí, chortí, chontal de Tabasco, Tzotzil, Celtal, Tojolabal, Chuj, Quiché, Cachiquel, Tzutujil, Teco, Aguacateco, Uspaneco, Mam. Bueno, en la época de la conquista se calcula que había 32 idiomas distintos. Hoy se habla como de 28, ya hay algunos que se han extinguido, incluyendo pues el huasteco, también es una lengua maya. Y todas estas lenguas vienen de un ancestro común, que los lingüistas llaman protomaya. Ese protomaya es una lengua muy, muy antigua, muy antigua. Desapareció o dejó de hablarse más o menos unos 2.200 años antes de Cristo. O sea, hace 4.200 años dejó de hablarse el protomaya. Solamente se ha podido reconstruir a través de una disciplina científica que se llama la lingüística histórica. Hasta cierto punto se ha podido reconstruir en su léxico y en su gramática. De acuerdo con el léxico que se ha podido reconstruir de esta lengua, parece ser que está describiendo un ambiente semejante a los Altos Cuchumatanes. Esta región de los Altos Cuchumatanes está en las tierras altas de Guatemala, casi donde colinda con Chiapas, pero del lado guatemalteco, ¿no? Más o menos como en el departamento de Huehuetenango, por ahí. Se cree que ese era el origen de los ancestros de todos los mayas, ahí se hablaba el protomaya. Y claro, como sucede con todos los idiomas, primero se van diversificando regionalmente un solo idioma, se convierte en dialectos, pero con el tiempo estos dialectos se separan aún más y se convierten en idiomas separados. Entonces, estamos hablando de una familia lingüística con 32 o con 28 idiomas separados, que no se pueden entender entre sí, como por ejemplo el español y el francés, ¿no? Pero aparte, cada uno de estos idiomas separados tiene sus variantes dialectales, tienen sus propios dialectos, ¿no? Entonces, ellos sí se pueden entender entre sí porque son nada más las variantes. Por ejemplo, uno de esos idiomas es el chol, que se habla en la parte norte de Chiapas, ¿no? Bueno, nororiental de Chiapas. Está, por ejemplo, el chol de Tumbalá, ¿no? El chol que se habla en Palenque, ¿no? Son variantes distintas del mismo idioma, ¿no? Bueno, obviamente esta parte lingüística hermana a los descendientes de los que hablaban protomaya y claro, es una característica de la cultura maya, pero también hay elementos culturales, ¿no? Hay elementos que los mayas tienen en común con otras sociedades de la antigua Mesoamérica, pero también con otras sociedades amerindias del continente, y también hay elementos específicos que son nada más mayas. Entre ellos podemos hablar ciertas deidades, o sea, las deidades específicas, si bien todos eran politeístas, todas las comunidades de Mesoamérica eran politeístas, había dioses exclusivamente mayas, ¿no? Con algunos mitos exclusivamente mayas, y otros mitos que compartían con otras sociedades no mayas, desde luego. Luego también, a nivel de la arqueología, cuando comienzan a dejar vestigios arqueológicos, los estilos de cerámica, los estilos arquitectónicos, entre ellos la llamada columna el llamado arco maya o arco de piedras saledizas, es una característica cultural de los mayas. La escritura jeroglífica es muy característica también, claro, de los mayas, es una escritura de tipo logosilábica. Si quieres, después hablamos un poquito más acerca de cómo se descifró y demás. Uh-huh. Hay varios rituales, tanto de nacimiento como de embarazo, de adolescencia, de parto, determinados ritos funerarios. También hay estilos de modificación craneal artificial. Eso es una característica panamericana, o sea, los pueblos amerindios desde Norteamérica hasta la Patagonia practicaban la modificación craneal de los bebés. Los mayas tenían sus propios estilos. Y bueno, hay que decir también que aunque estos grupos comparten elementos culturales y comparten elementos lingüísticos,
también al interior de todo este universo que llamamos mayas, hay mucha diversidad. Algunos de esos rasgos, que son diversos, no son intencionales, son producto de la divergencia del devenir histórico. Por ejemplo, las diferencias entre el idioma quiché, por ejemplo, de Guatemala y el maya yucateco, no son intencionales, pero hay otras diferencias que aparentemente sí buscaron los mayas para diferenciarse entre ellos. ¿Sí? Eso lo sabemos a través de la arqueología. El desarrollo a partir del año 600 hasta el 800 de nuestra era, la diversificación de estilos de modificación craneal, estilos arquitectónicos, estilos escultóricos, estilos de decoración cerámica, y también determinados dioses fundadores. Todos estos elementos sí los usaban para diferenciarse entre ellos, para decir yo soy diferente a aquel que es mi vecino. Por supuesto. Y por supuesto también los mayas que vivían en las fronteras, o sea, por ejemplo, los que vivían del lado de Chiapas y de Tabasco, que hacia el occidente colindaban con culturas no mayas, pero también los que vivían en Honduras, ¿no? Que hacia el oriente colindaban con otras sociedades no mayas, ellos también buscaron diferenciarse de los vecinos no mayas. Por supuesto, por supuesto. ¿Sí? Vamos a hacer un corte y volvemos a ahondar un poco más todavía sobre estas culturas mayas, sus diferencias y algunas cosas de su destino que me parecen muy interesantes. A ver si seguramente tú las harás muchísimo más interesantes con toda esta cultura y estudio. Muchas gracias. Volvemos con el doctor Eric Velázquez. Estamos de vuelta, estábamos hablando con el doctor Eric Velázquez de un universo maya, digamos, un conjunto de pueblos mayas que al momento de la conquista o incluso antes convivían y se separaban, o sea, tenían rasgos identitarios comunes y sobre todo ciertas diferencias entre ellos, pero sobre todo con sus vecinos, que lo que hacía justamente un universo más o menos coherente y unido, digamos, en cohesión. Lo que yo quería bueno, y también nos dijiste, por supuesto, para que no nos malentendamos, que los mayas siguen vivos, sigue siendo una cultura viva y siguen siendo personas que utilizan lenguas mayas. Lo que yo quería preguntar, más en histórico, es, por ejemplo, los aztecas o los mexicas eran un imperio poderoso, grande, que quedó dentro de las fronteras de un país, México, que además le da nombre y define bastantes cosas centrales en México. Están los incas en Perú, que también, digamos, permanecieron dentro de ciertas fronteras nacionales, ¿no? Los mayas no. Los mayas quedaron a caballo entre varios países. Quisiera saber si tú piensas que hay alguna razón. Yo dentro de mis, digamos, escasos conocimientos, me atrevería a aventurar que había habido un colapso temporal de la cultura maya y a lo mejor no era tan fuerte como que para permanecer en una unión tal que definiera una nación cuando llegaron los conquistadores. ¿Hay alguna razón parecida a esta o de algún otro tipo para que un imperio tan grande quedara repartido en tantas naciones? Bueno, son dos preguntas distintas. Ok. Primero, ¿por qué los mayas nunca se unificaron en la época prehispánica? Y luego, ¿por qué quedaron repartidos en países modernos diferentes? Entonces son dos aspectos. Venga. Vamos a lo prehispánico primero. De acuerdo. ¿No? Los mayas siempre estuvieron atomizados en muchos pequeños reinos o estados. Todo el tiempo, jamás hubo, como se creía hace 80 años, que los mayistas son los especialistas en la cultura maya, los mayistas creían que existía un antiguo imperio maya y un nuevo imperio maya. Eso jamás existió. Hoy no nos engañamos, eso nunca pasó. El periodo que mejor conocemos de la historia maya prehispánica es el llamado periodo clásico, que va del año 250 más o menos al año 900 de nuestra era. Lo conocemos muy bien gracias al desciframiento de la escritura maya, conocemos muchos detalles que se combina con la arqueología y otros elementos. En esa época, los mayas estaban
atomizados y divididos más o menos en 60 pequeños reinos, que todos algunas veces guerreaban entre sí y otras veces se aliaban a través de matrimonios, ¿no? Y después de ese periodo, ¿sí? Después del periodo clásico, hay una reorganización, no solamente del mundo maya, sino en toda Mesoamérica, una enorme movilidad demográfica, crisis de los sistemas políticos anteriores, crisis económica también, y esto va a conducir al periodo posclásico, el posclásico tardío, después del año 1200, ¿no? Y en esa época, del año 1200 a 1450 más o menos, los mayas de la península de Yucatán tuvieron un intento por unificarse, un intento que falló, que se llamó Mayapán. Los miembros de la nobleza se fueron a vivir a una ciudad del norte de Yucatán que se llama Mayapán, que estaba amurallada, y desde ahí trataron de unificar el poder político, pero falló debido a disensiones entre las diferentes familias de élite, y acabó eso muy violentamente con incendios, asesinatos y demás, de tal manera que cuando llegaron los europeos a principios del siglo XVI, la península de Yucatán y también el Petén, parte del Petén guatemalteco, estaban fragmentados en unos 16 o 18 estados distintos. En las tierras guatemaltecas, en las tierras altas de Guatemala, donde hoy está el mayor conjunto de población, donde está la capital de Guatemala, por ejemplo, allí sí tenemos un caso que se parece, es el caso que más se parece a los mexicas, el de los quichés, ¿sí? Quienes fundaron una ciudad, ¿no? Jumarcaj, esta ciudad era la capital de los quichés, y al principio tenían unos aliados, los cachiqueles, ¿sí? Pero con el tiempo sometieron a los cachiqueles, y los reyes quichés, entre el año 1300 más o menos, 1400, comenzaron a conquistar a todas las otras comunidades y pueblos mayas, los tutugiles, los mames, los ichiles, los canjobales, los quechis, y bueno, armaron un imperio parecido al de los mexicas. Ya estaban colindando, cuando fue la conquista, en el Soconusco, en esta parte donde colinda Guatemala con Chiapas, ¿no? Allí estaban entrando ya en contacto los dos. De hecho, tuvieron que negociar porque la hegemonía mexica y la hegemonía de los quichés ya estaban entrando en conflictos de interés. De modo que sí quedó, en cierto modo, las fronteras previas a la llegada de los españoles, en cierto modo ya existían entre dos civilizaciones. Sí, hay que entender que a los españoles en el siglo XVI, bueno, ellos estaban en un momento de su economía, de un capitalismo incipiente o muy temprano, de acumulación de metales preciosos. Entonces ellos buscaban oro. Y la geografía del mundo maya es muy diversa. Metales preciosos solamente los hay en las tierras altas y volcánicas de Guatemala, de Chiapas y de El Salvador y una parte de Honduras. Es allí donde, si recordamos un poco la geografía, nos daremos cuenta que la placa tectónica del Pacífico se sumerge debajo de la placa de Centroamérica. Esto produce muchos sismos, pero también grandes elevaciones de montañas y de volcanes, ¿sí? Y esto al mismo tiempo da origen a una riqueza mineral. Y es la razón por la que fue la región que primero conquistaron los españoles. Hernán Cortés mandó al capitán Pedro de Alvarado a explorar esta zona y a someterla, justamente porque los cachiqueles, que eran los que estaban bajo el poder de los quichés, pues cuando ya supieron que había caído Tenochtitlan, mandaron unos emisarios hasta México, Tenochtitlan, a Hernán Cortés, invitándolo, ¿sí?, para derrotar a sus enemigos acérrimos, los quichés. Y bueno, fue un proceso de conquista sangriento, yo creo que más sangriento que el de Tenochtitlan, ¿no? Y largo, pero finalmente esta zona
se somete muy temprano. Para 1524 ya Pedro de Alvarado había conquistado a los quichés, que eran el estado pujante más poderoso. Pero en cambio, la situación es completamente distinta en la península de Yucatán, porque ahí hubo 3 intentos de conquista. Los 2 primeros fracasaron, porque no había con quién negociar. Todo estaba atomizado, no había una cabeza que someter y que ya se sometieran los otros. Y bueno, pues fue hasta el 3er intento cuando Francisco de Montejo, el joven, el hijo del capitán Francisco de Montejo el Viejo, logra fundar la ciudad de Mérida en 1542 sobre otra antigua ciudad prehispánica llamada Ixcancijó, ¿sí? Pero esto lo hace con alianza de los xiús, que eran los acérrimos enemigos de los Cocom. O sea, la historia se repite un poco porque recordemos que los tlaxcaltecas ayudan a Cortés a conquistar. Cuando dijiste de los cachiqueles ¿Sí? contra los quiché, dije, aquí ya aparecieron los otros tlaxcaltecas, pues es una historia que conocemos menos y quería preguntarte si el conocimiento del universo maya se ve más dificultado o por lo menos pierde un poco de fuerza por el hecho de estar dividido en tantas naciones, o sea, que cuesta más trabajo homogeneizarlo y hacer una narrativa. ¿Sabes lo que yo percibo? ¿Qué? Lo que yo percibo como académico es que todos estos países que ahora existen, ¿no? Desde la independencia de España, que son México, Guatemala, Honduras, El Salvador, y bueno, luego Belice, ¿no? Que alcanza su independencia de Inglaterra, ¿no? Ya más tarde. Todos estos países miran hacia dentro de ellos. Normalmente no hay guatemaltecos que estudien a los mexicanos, normalmente no hay mexicanos que estudien a los guatemaltecos. Entonces, cada uno es como muy localista, muy provinciano. Y los que vienen a estudiar el mundo maya son estadounidenses, alemanes, rusos. Otra vez se repite la historia, ¿cómo puede ser? Ellos sí tienen una visión de conjunto, ¿sí? Porque ellos no están comprometidos con estas nacionalidades, ¿no? Entiendo, sí. Oye, nos quedan bien poquitos minutos y aunque el tema es Centroamérica, bueno, los mayas ocuparon el espacio de una gran parte de lo que hoy llamamos Centroamérica, no puedo dejar de preguntarte un poquito sobre las cosas que hicieron más famosas esta civilización. Uno sería la astronomía y otro sería lo que dijiste, la escritura jeroglífica o logosilábica. Bueno, ¿no? ¿De cuál de las dos escogerías para decirnos en 2 minutitos algo? Rápido, de la escritura, yo creo. De la escritura. Eso revolucionó nuestra comprensión absoluta de los mayas, porque conservamos alrededor de 10,000 o quizá llega a 15,000 el número de inscripciones o textos jeroglíficos mayas, y nos permite asomarnos a un pasado relativamente distante, 1000 años o 600 años incluso de la llegada de los españoles, que es un pasado que ya está documentado por escrito. Entonces amplía nuestra visión de la escritura y del legado documental, y ha sido gracias al desciframiento de la escritura maya que esto nos ha cambiado toda la perspectiva. Ya no solamente tenemos la arqueología muda o los restos óseos de los antiguos mayas, sino que ahora tenemos textos que se pueden leer en lenguas mayas y que son testimonios lingüísticos e históricos de primera mano. ¿Por qué se llama logosilábica? Pues porque es un sistema de escritura que funciona básicamente con 2 categorías de signos. Primero, los logogramas, que son jeroglíficos o jeroglifos mayas para representar palabras completas. Por ejemplo, Balam, que representa la palabra jaguar, ¿no? O Winik, que representa la palabra persona u hombre. Y por otro lado, tenemos otra categoría de signos, que son los silabogramas, que son únicamente jeroglifos que representan sonidos silábicos de tipo consonante más vocal, como ba, be, bi, bo, bu, ka, ke, ki, ko, ku, ka, ke, ki, ko, ku, la, le, li, lo, lu, etc. Es un sistema de escritura que en cuanto a su forma de funcionamiento
de las escrituras que todavía existen, que están vivas en el mundo actual, en el siglo XXI, a la que más se parece es a la escritura japonesa, que también es logosilábica. Y que también la escritura japonesa, como la antigua maya, tenía o tiene logogramas, ¿no? Los llamados kanji, y tiene sílabas o signos silábicos que no solamente tienen un silabario los japoneses, tienen incluso dos, el hiragana y el katakana. Los mayas solamente tenían un silabario. Igual las sílabas de la escritura japonesa son consonante más vocal normalmente. Entonces, de todas las escrituras vivas del mundo, la japonesa yo creo que es la que más se parece a cómo funcionaba la escritura maya antigua, ¿no? Y fue gracias a Yuri Norosov, que era un lingüista, etnólogo e historiador de la escritura, que se pudo entender cómo funcionaba la escritura maya, porque antes no se entendía realmente. Norosov publicó sus trabajos en los años 50 y 60, los trabajos que revolucionaron el campo, y mostró que era una escritura que se parecía a muchas otras del mundo antiguo y moderno. No solo la japonesa, también tenía semejanzas con la escritura china, con la escritura egipcia. Sí, eso lo pudo hacer Norosov porque conocía muchas escrituras del mundo y sabía cómo funcionaban las escrituras. Claro. Y los mayistas no sabían eso. ¿Sí? Él no era mayista, él no sabía nada de los mayas, era nada más un historiador de la escritura. Los mayistas vivían en la fantasía de que los mayas te escribían con ideogramas. Eso jamás ha existido, una escritura de ideogramas, de signos que representen ideas sin palabras. Todas las escrituras representan una lengua en específico. Y Norosov vino a romper esto. Claro, tuvo un costo para él, porque si bien abrió el camino para comprender la escritura maya, también sufrió muchas burlas, descalificaciones, mofas de los mayistas occidentales en las primeras 2 décadas de su trabajo, los años 50 y 60. Después, en los 70 y 80, la comunidad occidental se apropió de las teorías de Norosov y las desarrollaron más, pero sin citar a Norosov, sin mencionar a Norosov. Como que nos encontramos una vez más con otra historia que sentimos que se repite, ¿verdad? Hasta que acabó la Guerra Fría, hasta que cayó el muro de Berlín y el bloque socialista, se acabó la Unión Soviética, y entonces se acordaron que existía Norosov, ¿no? Sí. Pero ya era muy grande de edad, ya era un hombre mayor. Oye, Eric, tenemos que cortar el programa, pero gracias por darnos yo diría que es un entremés, no, ni siquiera entremés, el aperitivo, ¿no? Por abrir un poco el banquete al mundo maya. Yo espero invitarte muy pronto para continuar esta conversación. Espero que te dejen los mayistas y todo universo venir para acá, desprenderte un poquito y acercarte a TV UNAM otra vez. Yo encantado, sería un placer, claro. Muchísimas gracias. Y bueno, pues esto fue un poco Centroamérica, los mayas en Centroamérica y una pizquita de escritura maya. Falta mucho por aprender, por nosotros aprender y ustedes por revelarnos. Muchas gracias. Pues hemos terminado con Centroamérica, nos vemos muy pronto para hablar del espacio exterior.